Saludando a todos los que nos escuchan a través de las radios en otros países. Un saludo para todos, para los que están a cargo, los directores, los hermanos que trabajan en las radios. Una bendición para todos ellos, que el Señor los bendiga. A las televisoras también que están con nosotros ya, una bendición para todos ellos también, los que trabajan para el Señor. En ellas, Dios les bendiga a todos. El tema, ahorita entonamos una pequeña alabanza de Mi pensamiento eres tú. El pensamiento, vamos a hablar sobre el pensamiento. A la luz de la Biblia es muy importante entender el proceso de nuestros pensamientos. Hay muchos pensamientos, pero nada más hay dos caminos para cada uno de los pensamientos. Tienen una tendencia hacia uno de los dos caminos, que es el camino hacia nuestra eternidad. Los dos caminos, uno para castigo, otro para bendición. Y sobre todo esto, vamos a ver a la luz de la Biblia qué nos aconseja la forma de pensar, porque hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. Creen que nuestra mente es donde se realizan nuestros pensamientos, se realizan en el corazón del hombre. La palabra lo trae hace casi 3000 años escritos en la palabra, la Biblia. Y apenas hace poco el hombre científico acaba de descubrir que los pensamientos salen del corazón. Vamos a verlo en Proverbios 19:21. Dice que muchos pensamientos salen del corazón del hombre, dice el proverbista. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Del corazón se forman los pensamientos, muchos pensamientos tenemos. Pero nada más hay dos tipos, el bueno y el malo. Nada más. El que genera el corazón humano es el malo, vamos a verlo. Y el que genera el corazón de Dios es el bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Dice alguien que le dijo al Señor, Señor bueno, dice, solo Dios es bueno. Lo bueno viene de parte de Dios y el pensamiento bueno viene de parte de Él. Nosotros sabemos, lo traigo también aquí, creo que es Jeremías, ¿verdad? Que habla 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? De ahí salen los pensamientos del hombre, perversos. Es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Nuestro pensamiento es perverso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el diablo se metió en el hombre a través de la corrupción de la sabiduría terrenal, diabólica, envidiosa, engañosa. Así lo dice Santiago. Y se metió en nuestro ADN, traemos una información de ADN de padres a hijos, y en ello genera el archivo que tenemos del ADN que el diablo entró en el hombre cuando el hombre pecó, y a través de eso la Biblia le llama iniquidad, y la iniquidad genera pecado, así lo dice Ezequiel 28 también. Entonces, en ese punto vamos a ver que nuestro corazón genera pensamientos equivocados para nuestra eternidad. Corazón nuestro, el humano, el del alma. Entonces, ¿qué podemos tener? Confianza en ese corazón engañoso y perverso. Aquellos que los engaña el corazón, porque el hombre es engañado a través del corazón, por el diablo, que es el padre de la mentira. Y tiene en nosotros ese engaño dentro de nuestro propio ser, que es el órgano más importante de nosotros, que genera todo. El corazón es la máquina que genera todo, toda nuestra electricidad y todo lo demás. Entonces, ahí está metido el enemigo. Así lo dice esa expresión. Tiene dos clasificaciones que estamos hablando en 1 Reyes 18:21. Dice 1 Reyes 18:21, para aquellos que se sienten muy listos en el
alma, que es la esencia del corazón. Hay que dejar de amarrar ese corazón para poder pensar en el pensamiento precioso que dice, preciosos son los pensamientos de Dios o del Señor, dice la palabra. Vamos a ir viendo esto. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, Satanás, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Nada más hay dos: o vamos en pos del Señor, los dos pensamientos, Señor o Baal, o el diablo, nada más. Entonces el hombre tiene que luchar para elegir la cuestión del pensamiento. Dice que el pensamiento es la facultad de comparar, combinar, estudiar las ideas que nos llevan a tomar o elegir, poder hacer una obra. Dice actuar para obrar. Es la selección, la comparación de ideas, de pensamientos. Tomamos el más fuerte y sobre ese actuamos. Eso es lo importante. Si le damos más de comer al perro negro, como decía la ilustración del señor de Juanito, ¿no? Bueno, dice que ¿hasta cuándo? Dice, estaremos entre dos pensamientos, entre el de Dios y el del enemigo. Vamos a Deuteronomio 15:9. Nos dice que debemos de guardarnos. Dice: guárdate de que no haya en tu corazón perverso pensamiento. Y empieza a hablar de algo importante que tiene una figura, pero ya no vamos a entrar en eso. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento. El diablo trabajando, pensamientos de Baal, trabajando en el corazón humano. No hay otra. O el divino corazón de Dios, por ahí tenemos una alabanza que del corazón de Dios, o de nuestro enemigo Satanás. Diablo. El Salmo 10:4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en todos sus pensamientos. ¿A quién le llama malo la Biblia? Al nacido en la carne, al creyente. No estamos hablando del malo o malo que se va al lago de fuego. Estamos hablando del creyente salvo, que no tiene la forma de pensar de manera correcta de Dios. El Espíritu Santo nos empieza a hablar de la palabra del Señor. El Señor nos recuerda todo lo que ha hablado. Entonces empezamos a tener filtro de nuestros pensamientos engañosos a través de lo espiritual. Pero el hombre carnal que no tiene nada espiritual, le dice aquí, la altivez, son altivos. Son altivos. El hombre es altivo, tiene lo de Satanás. Se creyó ser igual al Altísimo, dice la palabra. Se subió de su naturaleza creada a quererse comparar con el Altísimo. Así lo dice la palabra. Y el que es carnal, no hay Dios en sus pensamientos, porque no tiene a Dios dentro de sí y no puede encontrar los pensamientos de Dios y tener una relación con Dios. ¿Cómo podemos entender y conocer a una persona si no la tratamos? Si nunca está cerca de nosotros. Bueno, el carnal dice que es enemigo de Dios, aunque tiene un regalo de Dios que es su salvación. Dice que no puede sujetarse a la ley de Dios en Romanos 8, 5, 6, 7. Pueden buscar a las personas que nos escuchan en la radio. En Romanos habla de esto, del carnal. Dice que desde el 25, del 7:25, dice que con la carne sirvo a la ley del pecado, el apóstol Pablo. Y en esto es porque los pensamientos de nuestra carne lo vimos perversos y engañosos. Y el hombre que no, hablando hombre-mujer, no tiene una comunión con Dios, tiene ese tipo de problemas, de que piensa de manera humana. Y ese pensamiento humano
no hay Dios en sus pensamientos porque no tienen comunión, porque no han crecido. Un bebé de menos de un año no se puede platicar con él porque no puede hablar, porque todavía no genera todo el sistema de sus pensamientos con su locomoción del lenguaje. Todavía está fuera de poder expresar pensamientos. Así es el ser que no crece también en lo espiritual, aparte del que nace en la carne, y le llama la Biblia malo por la altivez de su rostro. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes, lo cantamos, ¿no? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice el proverbista que somos una lámpara, nuestra alma es una lámpara para el espíritu, para Dios. No hay pensamiento que se esconda, que hay muchos que quieren engañar a Dios, haciendo cosas que prohíbe Dios a través de sus mandamientos para que tengamos una bendición eterna mayor. Y creen, porque ese corazón engañoso está teniendo el trato de engaño y están haciendo cosas que son abominables a Dios. Ese es el detalle. Y el asunto es el punto que no creen lo que dice la Biblia, que no hay pensamiento que se esconda de Él. Dentro de nosotros tiene un espíritu Dios en nuestros huesos. Conoce todo el espíritu alma, que es nuestro espíritu humano, y todos los pensamientos. Dice el Señor que Él conocía los pensamientos de ellos cuando Él estuvo aquí. Y el punto de que el hombre se engaña creyendo que a Dios se puede engañar. Hablando de un pensamiento que no hay más engañador que el que se engaña a sí mismo. Ese es el que tiene una estatura terrible de engaño, porque se engaña a sí mismo. Es tan bueno que se engaña a sí mismo. Quiere engañar a Dios, se engaña a sí mismo. No, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Entonces tenemos que entender que nuestros pensamientos los debemos de filtrar a través de la palabra. Por eso dice que bienaventurado el varón que medita en su ley día y noche, porque filtra la palabra. El pensamiento humano, perverso, engañoso, a través de la palabra se va filtrando y dice que habite Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que filtremos la maldad de nuestro corazón, que ya viene por ADN y además por el entorno en donde nos movemos y por el conocimiento que adquirimos. Estoy hablando malo, conocimiento malo. ¿Sí? Entonces, el punto importante es que nosotros vayamos a nuestros pensamientos, vayamos sobre los pensamientos preciosos que vienen de Dios. Dice el 94:11, Salmo, dice también que son los pensamientos de los hombres son vanidad. ¿Qué quiere decir vano o vanidad, que es el relativo a lo vano? Aquí en el tumbaburro, vacío, hueco, sin solidez, infructuoso, inútil, arrogante, presuntuoso, poco estable, sin fundamento. Dice que los malos pensamientos salen del corazón y que además eso es lo que contamina al hombre. Cuidado con lo que oís, dice la palabra, porque viene un carnal y te habla bonito, lo que tú quieres. No hagas esto, hombre, eso. No lo hagas. Ya lo dice la Biblia, pero no lo hagas. No pasa nada. Así es el pensamiento vano del hombre. Es vacío, hueco, no tiene solidez para su eternidad. Ese es el problema de nuestros pensamientos. Son infructuosos, inútiles, arrogantes, presuntuosos, poco estables, sin fundamento. Vano. Nosotros en la arquitectura hay partes donde no hay columnas y hay lugares que son 25, 30 metros de vano, se llama. No tiene
más que su estructura de horizontal, vertical no tiene, y se llama vano. Tiene un vano grande, dice, un espacio sin bajadas a un sustento de fundamento. Eso es lo que quiere decir el vano en cuestión estructural. No hay fundamento. Mucha gente no tiene el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del Señor. Por esa razón, sus pensamientos son vanos. No tienen la parte estructural que llega al fundamento, que es la cimentación. Eso es parte de algo de estructura. Bueno, vamos a el Salmo 139:2. Dice que estos pensamientos el Señor los ve desde lejos. Aquí empieza a hablar de ese: has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos. El salmista. Y esos pensamientos del salmista pues eran preciosos. Ahí mismo el Salmo 139:17. Así que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Hablando de lo que Él nos ofrece. Tenemos que adquirirlo a base de pensamientos divinos. Son preciosos. Cuando empezamos a conocer lo que el Señor nos ofrece, las riquezas que nos ofrece, la gloria que nos ofrece, es importante entenderlo espiritualmente. Humanamente, lo quiero aquí. No lo quiero después en la otra vida. Las riquezas son para la siguiente vida. Todo lo que el Señor nos ofrece, la gloria y la majestad que nos ofrece, cosas que nunca ojo vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre. El corazón humano no entiende que las riquezas son para después de esta vida. Y cuando cuando llegue a cruzar el umbral de la muerte, se va a dar de topes por no haber entendido la palabra de Dios en lo espiritual. Solamente hay dos pensamientos: los preciosos y los malos. Si usted no tiene esa capacidad de esforzarse para que tengamos pensamientos divinos de comunión, porque es una comunión con Dios, el que el Señor te diga, tú estás haciendo o estás yéndote por algo. Por ejemplo, había una invitación a ir a Venezuela y me dijo el Señor, estate quieto, y se lo dije al hermano que me invitó, estate quieto, y vino la radio y ahora la televisión, que se va a ir multiplicando como la radio. Ya la radio ya solita va a seguir, con nosotros, sin nosotros va a seguir, y la televisión está profetizada. Vamos a llegar a tener bastante oportunidad de llevar el Evangelio a través de las televisoras. Proverbios 12:5 nos habla que los pensamientos de los justos son rectos, porque son de Dios. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Hay hermanos que luego se sienten muy misericordiosos, pero bueno, porque no distinguen lo bueno de lo malo, por los pensamientos que todavía están siendo humanos. La misericordia humana no distingue lo bueno de lo malo. Para que tengamos discernimiento divino, necesitamos los pensamientos divinos para filtrar lo bueno y entender lo malo, de dónde vienen las cosas equivocadas. El Proverbios 15:26, un poquito ahí cerca, nos habla de que son abominación a Jehová los pensamientos del malo. El hombre salvo o la mujer salva, sus pensamientos son abominación. ¿Por qué? Porque hacen abominación, andan en fornicación, en adulterio, en muchas cosas que no son abominación a Jehová, en mentira. La mentira es abominación a Jehová. Son pensamientos que vienen del maligno. Por eso abomina a Jehová el pensamiento del maligno. Proverbios 15:22, un poquito hacia atrás,
4 textos. Dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Hay muchos que se les da consejo y hacen todo lo contrario. Mucha gente viene y dice, hermano, quiero un consejo. Y se le doy el consejo y lo hace contrario al consejo. Ya no doy consejos porque quieren oír las cosas que quieren hacer y si no las escuchan, no las hacen. Pero no toman el consejo. Lo que mal empieza, mal acaba, dice el pensamiento. Entonces, se frustran con los donde no hay consejo de Dios. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Pero cuando hay sinceridad en el corazón humano, porque al Señor no se le puede engañar, entonces los pensamientos son afirmados. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice y lo hace. Afirma nuestros pensamientos. Hay un pensamiento ahorita que vamos a ver, que tiene que ver acerca de la preparación, lo que viene. Podemos verlo en 1 Pedro 4:1, me voy a adelantar del texto. Dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estáis armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó del pecado. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pedro? Que debemos estar armados del padecimiento que Cristo tuvo. Porque Cristo ha padecido por nosotros, vosotros también estáis armados del mismo pensamiento. Viene la persecución para toda la gente cristiana. Ya en el otro lado del charco han matado a muchos cristianos. Pero viene y va a brincar el charco, van a cruzar el charco. Bueno, el asunto es que el hombre que no esté armado de la fidelidad de Dios, que dice que seamos fieles hasta la muerte, va a murmurar de Dios. ¿Por qué? Yo tengo que morir con mis hijos pequeños. Van a morir por el Señor para después vivir mucho tiempo aquí en la tierra y después en la eternidad. Pero como no creen, como sus pensamientos son engañosos, no les dicen a sus niños. Yo tengo un hijo ya adulto que toda su vida, desde que pequeñito, él supo que tenía que morir, no sabía cuándo, pero siempre estuvo bajo la sombra de la persecución. Ahora que ya está a la vuelta de la esquina, el pueblo de Israel dice que a los niños los quemaban a Moloc, al diablo. Ahí está en la Biblia, está escrito en la Biblia. Muchos hermanos que no entienden el pensamiento que viene del padecimiento, que tenemos que hacer lo mismo, armados del sufrimiento del Señor. ¿Por qué? Porque es una ley para estar en el reino, para tener vida eterna. Es una ley. Entonces, no van a tomar esa parte que nos habla la Biblia, que es el pacto de sacrificio que habla el salmista en el 55, Salmo 55. No lo ponga, hermano. Simplemente un recordatorio para los que nos escuchen a través de las televisoras o radios. Nosotros es lo que queremos, que nuestro hermano en Cristo sea fiel, porque la Biblia lo dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Queremos que nuestro hermano en Cristo, en donde quiera que esté, sea fiel. Hay muchos creyentes de otros tipos, creyentes coptos, creyentes ortodoxos, que son católicos, que tienen idolatría, hermanos, católicos romanos, están muriendo del otro lado. Un sacerdote vio morir a una niña de 12 años. La torturaron y la mataron los que andan matando cristianos. ¿Y qué dijo el sacerdote? Dice, la fe de esta niña me preparó para poder morir por el Señor. Dice, están a 40 kilómetros. Dice, estoy preparado.
esta niña me inyectó fe para poder dar mi vida. Muchos van a estar con cobardes, con gente que no va a querer morir y posiblemente los jalen. Gente líder que les diga, no, esto no es de Dios, su pensamiento es engañoso. Pero el que no se dedicó a buscar el pensamiento divino. Dice el Proverbios 23:7, es algo de lo que estoy diciendo. Porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Así de simple. El alma, el corazón engañoso, también es él. Dice que si se juntan con lobos, a aullarse se enseñan. Si se juntan con sabios, sabios se hacen. Se juntan con aquel que su pensamiento es malo, también se va a contaminar. Dice que los pensamientos salen del corazón y dice el Señor que del corazón salen, habla en los evangelios, los adulterios, y empieza a hacer una lista de muchas cosas, ¿no? Que son las que vienen a través del engañoso y perverso corazón. Isaías 55:8. Bueno, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Hay una gran diferencia, ¿no? Pensamiento divino, primero dice que son agradables, dice el salmista. Y por supuesto que los caminos del Señor son para una gloria muy especial. Dice que eso es la diferencia de pensamientos del hombre a pensamientos divinos. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, claudicaréis entre dos pensamientos. La gente que busca de lejitos a Dios quiere tener un poquito de pensamientos de Dios a través de la Biblia y el otro del enemigo. Dice, hay que claudicar uno o el otro, le maneja la palabra. Isaías 66:18. Vamos a ver unos textos también sobre esto, porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. El Señor entiende nuestras obras y nuestros pensamientos. Dice. Bueno, va a venir a juntar todas las gentes y lenguas y veremos la gloria del Señor. Jeremías 6:19 y nos vamos a Mateo 15:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre ese pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. El fruto de sus pensamientos, el pensamiento humano. No quisieron el pensamiento, escucharon a mis palabras, aborrecieron mi ley. Y dice que va a traer mal sobre el fruto de sus pensamientos. ¿Qué va a pasar con el siervo? No tiene vida eterna, dice que va a desaparecer. El siervo no queda en casa para siempre, hablando de el salvo. Es un regalo que Dios le da y casi sin hacer nada más por decir yo creo en Jesucristo y ser fiel. Si le ponen una pistola y le dicen renuncia a tu fe si no te mato, si renuncia a su fe pues automáticamente la pierde, ¿no? La salvación. En ese tiempo se le va a encarecer al salvo. Mateo 15:19, vamos a ir empezando a redondear el tema. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Los malos pensamientos, habla de todo esto, ¿no? Y maneja el 20, que esos pensamientos que dice contaminan al hombre más que comer con las manos sucias o no contamina al hombre, porque usted puede comer veneno, dice, si da gracias al Señor, comeremos cosa mortífera. Con gracias no pasará nada, pero si no das gracias, pues a lo mejor te mueres si no tienes protección. Por eso debemos dar gracias hasta por un vaso de agua. Debemos dar gracias, dice la Biblia, por todo, preferentemente por la comida.
para que se santifique, se limpie, dice la palabra. 1 Corintios 3:20, vamos a ver algo importante aquí y que tiene que ver con la limpieza del pensamiento. Dice, otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, son huecos, vacíos, etcétera. Ya vimos lo que es vano, ¿no? No tienen valor. Lucas 2:35, los sabios, hablando de los sabios de este mundo, no tienen valor, sus pensamientos son vanos. Una espada traspasará tu alma de ti misma para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Una espada. Y en el Hebreos 4:12 habla de una espada de doble filo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanzas a partir el alma y aún el espíritu. Ahorita seguimos. La palabra nos parte el alma, la palabra de Dios. Pero algunos se quedan ahí, no quieren que parta el espíritu para llegar a la perfección. Ese es lo que nos maneja. Dice el texto, una espada, dice el que leímos en el anterior, Lucas 2:35, dice, una espada traspasará tu alma de ti mismo. La palabra de Dios traspasa el pensamiento humano. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a obtener la espada de la palabra para atravesar el corazón? El alma, que es el corazón, es la parte más preciosa del alma, donde se genera el pensamiento y donde hacemos todas nuestras actividades, porque los pensamientos tomamos una decisión y uno de ellos nos lleva a hacer algo, sea bueno o sea malo, hablando de humanamente, porque las obras humanas, la Biblia les llama malas o infructuosas o muertas, las obras del que nace en la carne. Y esa espada traspasa el alma. Para aquellos que van a llegar a la santificación, tienen esta bendición de que la palabra les traspase el alma, pero no el espíritu. El espíritu, cuando maneja Hebreos 4:12, que dice que es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanzas a partir el alma, parte el alma y aún el espíritu, porque el espíritu es el que nos da el pensamiento de Dios. Es cierto que en el alma, cuando tenemos la palabra, la espada, nos ayuda a que no nos engañe ese corazón que es engañoso y perverso, y alcanza a limpiarse el hombre a través de lo que dice la palabra que tiene que ver con la sangre del Señor. Vamos a terminar. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros pensamientos, si nosotros tenemos la palabra, dice que habita en nosotros, hay una bendición del varón, mujer, que medita en su ley día y noche. Será plantado como, dice, un árbol junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que se dejan llevar por un corazón engañoso y perverso. Al final, cuando estemos cruzando el umbral de la muerte, vamos a entender lo que no entendimos aquí por no haber tenido la decisión de filtrar nuestros pensamientos a través de la palabra, para después llegar al pensamiento precioso de Dios. Cuando está uno en comunión y cuando el Señor te habla, uno alcanza a tener una parte interna que no es descriptible humanamente. El gozo del Señor. Dice, mi fortaleza es, lo cantan los hermanos, es la fortaleza, el tener que el Señor nos hable, que dice la palabra que nos habla por
visión por sueños de manera directa, pero tenemos que buscarlo de manera intensa. Mi pensamiento eres tú, Señor, dice el texto. Podemos cantarlo, pero si no actuamos a buscar ese pensamiento, no tenemos la bendición de conocer cuán preciosos son los pensamientos del Señor. Nos quiere dar algo que el hombre no lo entiende. Nos quiere hacer ricos primero aquí en la tierra, pero no ahorita. Aquí nos quiere pobres para después darnos riquezas inmensas aquí en la tierra y después las riquezas en los cielos. Hablando de la gloria que nos ofrece, que es muy grande y que el hombre que tiene el pensamiento humano no lo entiende. No alcanza a entender lo espiritual. Dice que el hombre animal no percibe lo espiritual porque lo ha de examinar espiritualmente. Por eso el pensamiento tiene que ser espiritual. Y el Señor nos recompone nuestros pensamientos cuando de repente el enemigo pone un pensamiento y el Señor nos dice que no, que ese es engañoso y perverso. Dios les bendiga a todos.